Bueno, muchas gracias, Leandro, por la invitación. Como comentaste, les voy a contar acerca de este trabajo que realizamos en el marco del convenio que tiene el Hospital Italiano con la Universidad de Perugia, por lo cual participaron tres médicos de este centro universitario en Italia. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con una altísima prevalencia e incidencia a nivel mundial, donde cada internación por insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes implica un deterioro más que progresivo de la capacidad funcional. Por otro lado, ustedes también saben que históricamente la fracción de eyección en este escenario era considerada como un continuo de riesgo, donde los pacientes transitaban de la función sistólica normal al deterioro de la función sistólica. Hoy por hoy ya se sabe que hay dos fenotipos bien establecidos de pacientes con insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen fracción de eyección preservada y aquellos con fracción de eyección deteriorada, y que obviamente cada uno de estos grupos tiene características etiológicas, mecanismos fisiopatológicos y por ende estrategias terapéuticas y pronósticas muy definidas. Contrario a lo que se creía anteriormente, hoy también se sabe un poquito más acerca del pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y se sabe que su pronóstico no es tan benigno como se creía, incluso se asemeja muchas veces al de los pacientes con deterioro de la función sistólica. E incluso al día de hoy en cardiología no hay evidencia de estrategias terapéuticas pronósticas beneficiosas en este tipo de pacientes, con lo cual se nos ocurrió que una estrategia posible para la mejor morbimortalidad, mejorar la morbimortalidad de estos pacientes, era obviamente estratificar o identificar a aquellos pacientes de altísimo riesgo. Es por esto que el trabajo tuvo como objetivo determinar el valor del NT-proBNP y los parámetros ecográficos de función diastólica en la predicción de eventos cardiovasculares en pacientes internados por insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección preservada. Nosotros diseñamos este estudio, que fue un estudio prospectivo, observacional y unicéntrico. Reclutamos pacientes desde el 2013 hasta el 2015, con una mediana de seguimiento de 28 meses y en el mejor de los casos más de 3 años. Y tuvimos una pérdida de seguimiento muy baja, esto vinculado al tipo de población que manejamos. Tenemos un plan de salud propio del hospital y esto nos permite tener un control del ingreso y egreso de los pacientes a guardia, a internación e incluso su estatus en el registro civil, como obviamente decesos o que continúan vivos. Como criterios de inclusión, los pacientes tenían que tener criterios de internación por insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección preservada en el ecocardiograma de ingreso. Como ustedes pueden ver, nosotros excluimos una serie de pacientes que tienen enfermedades o síndromes bien específicos, con una mortalidad y un pronóstico que es independiente de la presencia de insuficiencia cardíaca, y obviamente también excluimos a aquellos pacientes con muerte intrahospitalaria porque no nos permitían hacer un seguimiento, obviamente, al egreso hospitalario. Terminamos incluyendo 205 pacientes de la totalidad de los seleccionados originalmente. Nuestro punto final fue la muerte por cualquier causa y la readmisión por insuficiencia cardíaca, fue un punto final primario combinado. Y analizamos una serie de variables clínicas, ecográficas y de laboratorio. Únicamente les puse la significancia estadística en el univariado, pero van a ver que hay algunas variables que están resaltadas en negrito y con un asterisco. Esas son las variables que continuaron siendo significativas desde el punto de vista estadístico en el multivariado. Cuando uno divide las poblaciones en función de aquellos que presentaron el punto final versus los que no, vemos que los pacientes que presentaron el punto final tenían tendencia a ser más añosos y a tener mayor prevalencia de fibrilación auricular. Lo mismo cuando analizamos las variables de laboratorio. Algo interesante es que las variables de ingreso, como el NT-proBNP, por ejemplo, el basal de ingreso, no tuvo asociación estadística, pero sí las variables de egreso hospitalario, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue analizar las variables de laboratorio al ingreso y previo al alta hospitalaria, y nos permitió comparar estos dos parámetros. Y aquellos pacientes con el punto final tuvieron un menor delta de BNP, es decir, reducían mucho menos sus valores de BNP durante la internación. Con respecto a las variables ecográficas, vemos que los pacientes que presentaron el punto final tenían tendencia a tener mayores volúmenes auriculares, posiblemente vinculado a un mayor grado de congestión y de elevación de las presiones de llenado. Nuevamente, los parámetros de función diastólica, como la E' de ingreso, no tuvieron asociación estadística en el uni y en el multivariado, pero sí las variables de egreso hospitalario. Cuando uno analiza también la presión sistólica pulmonar basal, vemos que los pacientes que ingresaban y que posteriormente tuvieron el punto final tenían mayores presiones sistólicas pulmonar, también nuevamente como un subrogante posiblemente de mayor congestión. Como nuestras variables de interés eran el NT-proBNP y la E', lo que hicimos fue seleccionar puntos de corte que nos permitieran dicotomizar estas poblaciones. En el caso del BNP, lo que hicimos fue, no solo tomamos el valor de referencia de la mediana poblacional, que fue de 1577, sino analizamos este valor de corte en función del índice de Jouden, que es el índice que mejor predecía el comportamiento de esta población, y vimos que la sobrevida libre de eventos en esta curva de Kaplan-Meier es completamente distinta. Los pacientes que tienen más de 1500 de BNP al egreso hospitalario tienen una sobrevida muy pobre versus los que tienen menos de 1500.
Incluso cuando uno ajusta ese riesgo, ese hazard, por una serie de variables, vemos que el impacto que tiene es muy alto, con un hazard de 5.2. En el caso de la E' hicimos lo mismo. Analizamos por índice de Youden, que nos dio un valor cercano a 13.4, y posteriormente tomamos lo que las guías de práctica ecográfica definen como elevación de las presiones de llenado, que es el valor de corte de 14. Y en función de este valor de corte de 14, dicotomizamos a nuestra población. Y vimos que aquellos pacientes con más de 14 de prima al egreso hospitalario eran pacientes que tenían una sobrevida libre de eventos completamente distintas. Nuevamente, el hazard ajustado por una serie de variables también fue bastante alto, de 4.6. Pero cuando uno analiza la precisión diagnóstica de estos marcadores para definir, bueno, si el parámetro de ingreso es el mejor o el parámetro de egreso es mejor, vemos que uno puede predecir el comportamiento de estas variables en función de cómo mejoran el área bajo la curva en la curva ROC, ¿no? Y vemos que las variables de ingreso, que están en rojo y en amarillo, predicen en forma modesta, ¿sí?, el punto final, mientras que las variables de egreso, que están en verde, que son la E' más de 14 y el BNP más de 1500, cuando uno toma estas variables al egreso hospitalario, mejoran mucho la precisión diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad de estos parámetros para predecir el punto final. Y la mejoran aún más todavía cuando uno combina estos dos parámetros, el NT-proBNP y la presencia de E' también elevadas al egreso hospitalario. Ese fue el parámetro con mayor precisión diagnóstica que nosotros logramos. Entonces lo que hicimos fue, en función de ese parámetro, dicotomizar a la población, a nuestra cohorte, y ver aquellos pacientes que tenían variables muy bajas al egreso hospitalario o estas dos variables elevadas al egreso hospitalario. Y vemos que los pacientes con menores valores de BNP y E' representaban un grupo benigno, con una sobrevida libre de eventos bastante buena y aceptable, en 94% en el seguimiento, mientras que aquellos pacientes con BNP más de 1500, E' más de 14, eran el grupo de altísimo riesgo, con una sobrevida libre de eventos muy baja. Y este trabajo entonces nos permitió concluir a nosotros que en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda, la valoración de la E' y el NT-proBNP a la alta nos proporciona una información pronóstica que es adicional a otras variables conocidas y ya establecidas, y nos permiten identificar fácilmente una población con mayor riesgo de muerte o rehospitalización por insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Creemos que el verdadero impacto clínico de nuestro trabajo fue obviamente sentar las bases para hacer trabajos con mayor robustez estadística, y es por eso que se está llevando una corte de validación para confirmar si estos datos se comportan de esta manera o no. Y por otro lado, estamos realmente convencidos que estratificar a los pacientes de esta manera nos permite tener un seguimiento mucho más estrecho y establecer un pronóstico un poco más cercano a la realidad de los pacientes de muy alto riesgo. Así que bueno, muchas gracias.